En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos graficar y sacar todos estos elementos de la función cuadrática de esta parábola y también a la misma vez hacer un bosquejo de ella, sin llegar a usar una tabla de valores. Bueno, comencemos. Bueno, lo primero es lo que me están pidiendo. Dice si esta función tiene un mínimo o un máximo. Los puntos de intersección con el eje y un punto simétrico a este punto, la ecuación del eje de simetría, determinar el punto que corresponde al vértice, determinar los elementos de intersección con el eje X y realizar un bosquejo. Todo esto lo vamos a poder nosotros sacar solamente con los elementos los coeficientes de la función. En este caso los coeficientes de la función son el A, podemos ver que aquí es 1. El B es el valor que está delante del X, que sería 4. El A es el valor que está delante del X cuadrado. Y el C es el valor que está solito, en este caso 7. Por lo tanto vamos a ir respondiendo de uno en uno. En el primer caso me dicen si tiene máximo o mínimo. Bueno, como el A es igual a 1 y esto es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Y eso tiene un mínimo. ¿Por qué tiene un mínimo? Porque justamente ahí está el vértice, el valor más pequeño que se tiene con respecto al recorrido. Bueno, vamos a la número 2. En la número 2 me están pidiendo los puntos de intersección con el eje Y. Como sabemos que el C es igual a 7, entonces la intersección con el eje Y es simplemente el punto con el eje Y es simplemente el punto 0,7. Y ahí tendríamos la intersección. Número 3 me piden el eje de simetría, pero el eje de simetría obedece a una fórmula, que X es igual a menos B sobre 2BCA. Por eso estamos solamente utilizando los coeficientes para determinar todas estas cosas. Entonces esto simplemente sería igual a menos B. ¿Cuánto vale B? B en este caso vale 4 partido por 2 veces A. ¿Y cuánto vale A? A vale 1. Es decir, esto es menos 4 sobre 2. Esto simplemente vale menos 2. Es decir, X, el eje de simetría sería menos 2. Ahí está. Ya vamos en la 3. Vamos a la número 4. Determine el punto que corresponde al vértice, el vértice. Entonces, en este caso, el vértice simplemente nosotros nos acordamos que es de la forma HK. Pero el H es igual a la misma fórmula de la ecuación del eje de simetría, es decir, es igual a menos B partido por 2 veces A. Y ese valor ya lo tenemos, que valdría menos 2. Por lo tanto, nosotros tenemos entonces que tendríamos entonces que el vértice en este caso sería igual a menos 2, K, pero el K es lo mismo que yo evalúe la función en H, es decir, en menos 2 en este caso. ¿Cuál es nuestra función? Bueno, nuestra función es f de x igual a x cuadrado más 4x más 7. Si la evaluamos cuando h es igual a menos 2, es decir, f de x igual a menos 2, me quedaría menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2, donde está el x pongo el valor de h, en este caso menos 2, más 7. Si desarrollo tendríamos entonces f de menos 2 sería igual aquí a 4 menos 8 más 7. Por lo tanto acá menos 8 más 7 me queda menos 1, más 4 me queda 3. Es decir, el vértice en este caso sería, bueno, f de menos 2 sería en este caso 3. F de menos 2 sería igual a 3. Por lo tanto, nuestro vértice sería de la forma menos 2,3. Ahí está, menos 2,3. Encontramos el vértice. Y finalmente me piden encontrar la intersección con el eje X. Bueno, la intersección con el eje X lo hacemos de la siguiente manera. Para encontrar la intersección con el eje X, simplemente tenemos que a la función que tenemos nosotros, que es f de x igual a x cuadrado más 4x más 7, la evaluamos en 0, es decir, la hacemos igual a 0, es decir, 0 va a ser igual a x cuadrado más 4x más 7. Para saber si intersecta el eje X y en cuántos lugares,
tenemos que usar el discriminante, y el discriminante es b cuadrado menos 4 veces ac, utilizando los mismos los coeficientes que acá, que en estos momentos son los mismos. En este momento sabemos que el b, ¿cuánto vale el b? En esta situación el b vale 4, 4 al cuadrado menos 4 veces a. El a en este caso sabemos que vale 1, el a vale 1, y el c vale 7, y reemplazamos los valores. Por lo tanto, acá me queda sencillamente que me da 16 menos 4 por 7, 28. Y si yo hago esta resta, 16 menos 28, bueno, simplemente me va a dar que esto es igual a menos 12, ¿ya? Menos 12, es decir, nuestro delta es menor que 0. Entonces, esto implica, entonces no existe intersección con el eje X porque es negativo. Cuando el delta es menor que 0, no existe intersección, es decir, la parábola es como que anda volando. Bueno, ya que tenemos los 5, respondimos a estas 5 partes, ahora vamos a hacer el bosquejo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el bosquejo? Bueno, para ello simplemente hacemos un sistema de ejes, ¿ya? A ver, lo voy a hacer bien en la... Ahí está. Un sistema de ejes, y ahí está. Y vamos a comenzar utilizando los elementos. Bueno, este es el eje X, este es el eje Y, y me dicen que lo primero se intersecta en 0, 7. La parábola se abre hacia arriba, tiene un mínimo y se intersecta en el 0, 7. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a borrar acá, y acá tendríamos el 7, y esto lo vamos a mover un poquito más arriba. A ver, voy a ver si puedo mover. Ahí está. Entonces tendríamos acá 6, y ahí estaría el 7. Este sería el eje X, o sea, el eje Y. Ahí está el eje Y. Por lo tanto, la parábola que tengo que graficar tiene el punto 0,7. Acá estaría el punto 0,7. Este es el punto 0,7. Luego me dicen que el eje de simetría, a ver, el eje de simetría es x igual a menos 2. Entonces yo podría tirar acá, a ver, primero, acá tengo 1 menos 2. El eje de simetría pasa por ahí, es decir, pasaría por ahí. Entonces, y me dicen que como este punto es el punto de intersección con el eje Y, y este es el eje de simetría, entonces este se va a proyectar simétricamente a este otro lado. De aquí acá tengo 2, y de aquí acá tengo 2. Y el vértice me dicen que es de la forma menos 2,3. Entonces el vértice menos 2, aquí está el 3, ahí está el vértice, y la parábola se abre hacia arriba y no toca el eje X, por lo tanto la gráfica sería de esta forma. A ver, ahí está. Eso es aproximadamente la forma de la parábola que en este caso me están pidiendo, y que he logrado sacar solamente con los coeficientes y el análisis de la ecuación cuadrática. Aquí está. Bien, ese es uno de los casos. ¿Ya? Vamos al siguiente caso. En este caso me dan lo mismo, me están pidiendo, me dan esta función y me piden los mismos elementos que el anterior. Bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es encontrar el A. El A, en este caso el coeficiente A vendría a ser menos 1/3. El coeficiente B en este caso sería igual a 2/3, y el coeficiente C sería igual a 8/3. Lo primero que me piden es que encuentre si es un máximo o un mínimo. Bueno, como el A es igual a menos 1/3, miramos el coeficiente A, este es menor que 0, por lo tanto esta parábola se abre hacia abajo, por lo tanto tiene un máximo, que vendría a ser justamente ese punto. 2. La 2 nos piden punto de intersección. Bueno, como C es igual a 8/3, entonces
en la intersección con el eje Y, intersección con eje Y, simplemente vendría a ser el punto 0,8 tercio, que lo podríamos escribir como 0,2,6 periódico. Ya, esa es la intersección con el eje Y, lo escribimos de esta forma para ubicarnos un poco en el eje de simetría. Y luego el número 4, determine número 3, ecuación del eje de simetría. Bueno, el eje de simetría lo tenemos de la siguiente manera. X va a ser igual a menos B partido por 2 veces A. Es decir, va a ser menos, ¿cuánto vale B? Bueno, B, de acuerdo a lo que estábamos viendo, vale 2 tercios. Entonces tendríamos 2 tercios partido por 2 por A. Pero el A, ¿cuánto valía el A? El A vale menos 1 tercio. Entonces por menos 1 tercio. Si hacemos esto, me quedaría esto igual a menos, arriba, 2 tercios y abajo menos 2 tercios. Por lo tanto, puedo simplificar y menos por menos me da más. Es decir, el eje de simetría simplemente va a ser 1. Es decir, X va a ser igual a 1. Ahí encontramos la ecuación del eje de simetría. Vamos a la número 4. Determine el vértice. El número 4 me pide encontrar el vértice. Bueno, para encontrar el vértice ya sabemos el vértice de la forma HK, donde H es igual a menos B partido por 2 veces A, pero este valor ya lo habíamos sacado, que va a ser 1. Por lo tanto, nuestro vértice va a ser de la forma 1, K. Pero el K, ¿cómo lo sacamos? Bueno, el K lo sacamos evaluando la función justamente en este H. ¿Cuál función? La que nos dieron. F de X es igual, la función que me han dado, F de X es igual a menos 1 tercio de X cuadrado más 2 tercios de X y más 8 tercios. Si yo la evalúo cuando H es igual a 1, entonces tendríamos que F de 1 simplemente va a ser menos 1 tercio por 1 al cuadrado más 2 tercios por 1 más 8 tercios. Hacemos los cálculos necesarios y tendríamos que F de 1 simplemente va a ser igual a menos 1 tercio, porque 1 al cuadrado me da 1, más 2 tercios y más 8 tercios. Es decir, F de 1 me da menos 1 más 1 son 1 más 8, 9 tercios. Y 9 tercios es igual a 3. Es decir, en este caso K va a valer igual a 3. Por lo tanto, el vértice que me están pidiendo simplemente es de la forma 1,3. Ahí he encontrado el vértice. Bueno, vamos ahora a la parte 5. Determina el punto de intersección con eje X. Bueno, ¿en qué consiste esto? Acá va a aparecer justamente la ecuación cuadrática. ¿En qué consiste? 5. Intersección con eje X. Para eso tomamos la función que es f de X igual a menos 1 tercio de X cuadrado más 2 tercios de X y más 8 tercios, y la igualamos a 0. Es decir, el Y va a ser 0, porque los puntos que voy a encontrar van a ser de la forma X, 0. Y como es una ecuación cuadrática, voy a tener dos soluciones. Bueno, veamos entonces. Si la igualamos a 0, me quedaría menos 1 tercio de X cuadrado más 2 tercios de X más 8 tercios. Esta es una ecuación de segundo grado. Si yo quiero de alguna manera arreglarla, ¿sabe qué? La voy a multiplicar por 3. Si yo la multiplico por 3, me va a quedar 0 igual a menos X cuadrado más 2X más 8. Por lo tanto, mis nuevos, ahora como necesito encontrar el delta, pero mis nuevos A, B y C, como hice acá una multiplicación por 3, entonces mis nuevos A, en este caso, en esta ecuación, el nuevo A vendría a ser menos 1, el B en este caso vendría a ser 2 y el C vendría a ser igual a 8. Puedo hacer eso para poder simplificar y encontrar
digamos, los valores más rápido, o simplemente pude haber seguido utilizando los valores que tengo acá, A, B, C, que como son fracciones, me evito utilizar fracciones. Pero si usted quiere usarlo con fracciones, lo hace. Pero recuerda que si usted multiplica acá, tenemos que encontrar de nuevo los coeficientes A, B y C. Vamos a encontrar con estos nuevos coeficientes el delta. El delta recordamos que es b cuadrado menos 4 veces AC. Como multiplicamos por 3, mi nuevo delta, mis nuevos coeficientes son, el A vale 2, entonces sería 2 al cuadrado, menos 4. ¿Cuánto vale A? 4 por 1, 4 por menos 1. Y por C, 4 por menos 1. Y por C, y C vale 8. Si hacemos esto, me quedaría 4, 2 elevado a 2 me da 4, menos por menos me da más, 4 por 8, 32. Es decir, delta es igual a 36. Por lo tanto, como el delta es mayor que 0, entonces tenemos dos soluciones, un x1 y un x2. Es un x1 que va a ser igual a menos b más la raíz de delta partido por 2 veces a. Si reemplazamos con nuestros nuevos valores del coeficiente, entonces tendríamos menos b, menos sería menos 2, más raíz de 36 partido por 2 veces a, y a vale menos 1. Desarrollamos en este caso el x1, me quedaría menos 2, raíz de delta, raíz de 36 me da 6 más 6 partido por menos 2. Es decir, acá yo tendríamos 4 partido por menos 2, que simplemente me va a dar menos 2. Entonces, como el x vale menos 2, el punto de intersección con el eje x sería el menos 2,0 en un caso. Y el x2, la solución 2, sería menos 2, en vez de más, ahora va a ser con menos. Con menos 6. O sea, si hacemos, a ver, voy a desarrollar la entera mejor. Sería menos b menos raíz de delta partido por 2 veces a. En este caso sería menos 2 menos raíz de 36 partido por 2 veces a, en este caso menos 1. Si hacemos todos los cálculos, en este caso el x2 simplemente va a ser igual a menos 2 menos 6 partido por menos 2, que me daría menos 8 partido por menos 2, y esto simplemente es 4. Entonces el punto de intersección con el eje x sería el punto 4,0, porque la coordenada ahí es 0, como lo habíamos ya escrito acá. Por lo tanto, tenemos los dos puntos, es decir, el delta es mayor que 0, por lo tanto tiene dos soluciones, el x1 y el x2. Dado esto, bueno, tenemos que ahora que graficarla, ¿sí? Ya, como tenemos todos los elementos, la vamos a graficar. Para eso, tiramos un par de ejes y lo hacemos de la siguiente manera. Ahí lo ponemos por acá y tendremos acá el eje y el eje x, y vamos comenzando. Bueno, la parábola es abierta hacia abajo, en la intersección con el eje y es el 0,8,3, es decir, 0,2,6, es decir, comenzamos, a ver, 1, 2, 3, entonces se intersecta en 0,2,6, o sea, aproximadamente ahí. El eje de simetría es abierta hacia abajo. El eje de simetría es x igual a 1. Entonces, acá tengo el 1. Acá 1, por acá el 2. Entonces el eje de simetría va por acá. A ver, lo voy a hacer bien. Ahí sí. Ahí va el eje de simetría. Y me dicen que el vértice es de la forma 1,3. 1,3. Acá está el 3. Ahí está. Este es el 1,3. Y como es simétrico con respecto a esta a x igual a 1, entonces este punto que intersecta al eje y
bueno, lo pongo simétrico, pasaría a ser acá. Y lo otro que me entregan es que se intersecta en los puntos menos 2,0 y 4,0. Menos 2,0. Entonces voy a buscar esos valores. Menos 2, acá tengo 1, menos 2. Entonces acá va a haber un punto de intersección con el eje X. Y el otro punto es 4,0. 2, 3, 4. Aquí está el 4. 4,0. Entonces ese sería el otro punto de intersección. Esto es azul. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, nuestra gráfica sería aproximadamente esto. Así. Ahí está. Esa viene a ser la gráfica que nos corresponde a esta función cuadrática con todos los elementos que me han pedido. ¿Ya? Ahí está. Bueno, vamos al caso 3. Acá vemos que la intersecta en dos partes. Anteriormente veíamos que no la intersectaba, ¿ya? Y vamos al caso 3. Me dan esta función cuadrática y vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a encontrar el valor de A, el coeficiente A, en este caso un medio, coeficiente B, en este caso menos 2, y coeficiente C, 2. Por lo tanto, lo primero que me piden en este caso es si tiene un máximo o un mínimo. Como A es igual a un medio y esto es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. Por lo tanto tiene un mínimo. Ahí está. Ahí está el mínimo que va a ser el vértice. 2. Intersección con el eje Y. Bueno, en este caso C es igual a 2. Entonces la intersección con el eje Y simplemente es el punto 0,2. ¿Listo? Después tenemos ecuación del eje de simetría. Bueno, usamos la misma fórmula. 3. La ecuación del eje de simetría es menos B sobre 2 BCA. Esto es decir, es menos B, pero B en este caso vale menos 2. Entonces tendríamos menos 2 partido por 2 por el A, por un medio. Un medio. El A es un medio positivo, por lo tanto acá podemos simplificar esta con esa y me queda 1 abajo, es decir, el resultado simplemente es menos por menos más, sería 2, sería simplemente 2. Sería 2, es decir, la ecuación, el eje de simetría sería x igual a 2. El eje de simetría. Vamos con ahora el vértice. El vértice es de la forma HK, donde el H es de la forma menos B partido por 2 BCA, que es la misma fórmula del eje de simetría. Por lo tanto, el H vale 2 en este caso. Si nosotros queremos encontrar el K, bueno, esto sería 2, tenemos que evaluar la función en 2. ¿Cuál función? Bueno, la función que me han dado, que es igual a un medio de x cuadrado menos 2x más 2. Si yo la evalúo cuando h vale 2, tendríamos f de 2 igual a un medio de 2 elevado a 2 menos 2 por 2 más 2. Si yo desarrollo esto, f de 2 simplemente me va a dar f de 2, acá me va a dar 4 partido por 2 menos 4 más 2. Es decir, f de 2 es acá en este caso 2 menos 4 más 2, es decir, me da 0. F de 2 me da 0. Es decir, entonces, por lo tanto, el vértice es de la forma 2,0. ¿Ya? Bueno, continuemos. Y finalmente me dicen la 5. Determina el punto de intersección con el eje X. Bueno, 2,0 está tocando al eje X. Vamos a ver qué pasa con la número 5. La intersección con
el eje X. Para eso tomamos la función que es f de x igual a 1/2 de x cuadrado menos 2x más 2 y la igualamos a 0. Al igualarla a 0 me queda 0 igual a 1/2 de x cuadrado menos 2x más 2. Y esta es mi ecuación de segundo grado. Por lo tanto, con esto vamos a buscar el discriminante. No vamos a cambiarlos ni el a, ni el b, ni el c. Acá el a va a ser 1/2, el b lo mismo que anteriormente, no nos vamos a cambiar, menos 2, y el c igual a 2. Por lo tanto, el discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Es decir, el delta va a ser igual b cuadrado. B vale menos 2 al cuadrado menos 4 por a, pero el a vale 1/2, y por c, y el c vale 2. Por lo tanto, si yo el delta lo saco acá, sería 2 elevado a 2, me da 2 por 2 me da a 2, a 2. 2 elevado a 2 me da 4, menos acá simplifico, menos 4. Esto me da 0, es decir, el delta es igual a 0, por lo tanto existe un único punto de intersección, lo toca en un solo punto, y justamente lo toca en este punto, sería como justo lo toca en un solo punto, en este caso vendría a ser el vértice, es decir, el punto sería 0, disculpen, sería 2, el vértice ¿cuál es? En este caso 2,0. Entonces en este caso sería 2,0. ¿Ya? Esa vendría a ser, digamos, la intersección con el eje X, porque justamente como el delta es igual a 0, lo toca en un solo punto, y el vértice justo es el 2,0, por lo tanto lo toca ahí, en el vértice. Por lo tanto, si vamos a graficar esta nueva parábola, bueno, tenemos los ejes. Ya, los ejes. Para tirar los ejes hacemos lo siguiente. Ahí está. Y comenzamos a ver. Bueno, es una parábola que se abre hacia arriba, tiene un mínimo, y la intersección con el eje Y es en el 0,2. Bueno, ya tomamos entonces 0,2. A ver, veamos 1, 2. Entonces aquí este es el punto 0,2. Este es el punto 0,2. Y luego se abre hacia arriba, y el vértice, el eje de simetría es x igual a 2. Entonces x igual a 2. Acá yo tengo 1, 2. El eje, bueno, acá 3, 4. El eje de simetría simplemente pasa por el 2. Por acá, ahí está el eje de simetría. Y como es un eje de simetría, por lo tanto, como este punto que corta el eje Y, este es el eje Y, este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, como corta el eje Y, entonces este punto que está acá es simétrico con respecto a esto. Entonces yo cuento 2 para acá y 2 para acá, entonces estaría acá el otro. Y me dicen que el vértice es de coordenada 2,0. 2,0, ahí está el vértice. Y justamente esta parábola toca en un solo punto, al eje X, porque el delta es igual a 0, por lo tanto el punto en donde toca justamente es el vértice. Entonces acá tendríamos que esta parábola es abierta hacia arriba porque el a es mayor que 0, por lo tanto la parábola sería de esta forma. Ahí está. Esa es la parábola que podemos de alguna manera determinar con todos los elementos, con todos los valores de los coeficientes a, b y c, y buscando todos los vértices, las intersecciones correspondientes. Bien, ese es el trabajo que ustedes de alguna manera tienen que hacer, y espero que les vaya bien. Espero que se puedan guiar por medio de este video.